Buenos días, yo soy Carlos Guaire y hoy voy a hablarles acerca de los elastómeros termoplásticos y sus aplicaciones en la ingeniería mecánica, en conjunto con ciertos avances tecnológicos en dicha área. Ok, primero que nada, ¿qué son los elastómeros? Los elastómeros son polímeros, ok, son materiales amorfos, los cuales ellos pueden comportarse con una amplia elasticidad. Ok, ¿qué quiere decir lo siguiente? Que se le puede someter a un esfuerzo, elongarlos, estirarlos, como se les desee llamar, y una vez retirada la fuerza o el esfuerzo, ellos vuelven a su forma inicial. ¿Ok? Son un polímero, por lo tanto están conformados por monómeros integrados. Estos monómeros están integrados ya sea por carbono, oxígeno, hidrógeno o silicio. Y la particularidad de que los hace elastómeros es que pueden tener una elongación hasta del 700% de su volumen original sin presentar deformaciones permanentes. Es decir, retiramos la carga y nuevamente vuelve a su estado inicial. ¿Esto por qué? Bueno, porque las cadenas poliméricas modifican su composición para lograr una distribución de la tensión más eficiente. De hecho, la estructura que presenta son estructuras entrecruzadas, carbonadas. Vamos a verlo como si fuese quizás una bolita de ligas, que una vez que se somete a una tensión, este entrecruzamiento tiende a estirarse y las fibras se organizan en dirección de la tensión hasta, bueno, hasta un tope, y que, como les dije anteriormente, pueden estirarse hasta un 700% de su volumen inicial, y una vez retirada la carga, ellos vuelven a su estado original, es decir, vuelven a ese entrecruzamiento. Los elastómeros pueden ser termoplásticos o termoestables. ¿Qué sucede? Ellos originalmente son termoestables, pero para poder lograr obtener un elastómero termoplástico se debe pasar por un proceso de curado, ¿ok? Porque ellos originalmente son termoestables. Es decir, que si se someten a altas temperaturas no cambia su composición química y pasado un cierto tope de temperatura empiezan a quemarse. Entonces ya tenemos un concepto básico de qué es un elastómero. En la industria automovilística, el principal aporte de los elastómeros es en los cauchos. El caucho, o los neumáticos, mejor dicho, no es más que caucho curado, ¿ok? Mediante un proceso llamado vulcanización. Este proceso fue descubierto por Goodyear, el cual consiste en el calentamiento del caucho crudo eh, con adición de azufre u otros equivalentes al mismo, que permitan entonces actuar dentro de, de los enlaces del polímero, ¿ok? Creando puentes entre las distintas cadenas del mismo, de manera tal que hacen al material mucho más resistente, ¿ok? Resistente contra la temperatura, resistencia mecánica e incluso lo hacen mucho menos pegajoso. Entonces en esto consiste el proceso de vulcanización. Además de los neumáticos, en la industria automotriz se fabrican ciertos componentes del vehículo que vayan a estar expuestos al calor con elastómeros. Esto, bueno, por las propiedades que tiene el mismo, no solamente flexibles e insolubles, sino también eh, térmicas. ¿Ok? Por otro lado, en la transmisión tenemos las correas, que antes se utilizaban, bueno, cadenas para la transmisión, como puede ser el caso de los vehículos como los Ford Fiesta o la EcoSport, que ellos utilizan cadenas. Bueno, eh, la tecnología moderna utiliza correas, ¿ok? La que conocemos como correa única, la correa del tiempo, etcétera. Esto realiza una transmisión mucho más suave y tiene la ventaja de que, bueno, en el caso de que se dañe la cadena, por ejemplo, que primero es muy difícil que una cadena se rompa por la dureza del material, es mucho más complejo el reemplazo de la misma. Pero a la hora que se rompe una correa, simplemente se repone por otra nueva y el proceso de mantenimiento es mucho más eficiente. Y se diseñan para una vida útil eh, bueno, bien definida. Generalmente la correa del tiempo se le cambia a los carros a partir de los 50.000 kilómetros. Ya se sabe que la vida útil de esa correa está por culminar. Entonces, bueno, se puede ver como un factor de seguridad, por así decirlo. Por otro lado, tenemos los elastómeros en la ingeniería de materiales.
¿ok? Donde podemos ver principalmente lo que se llaman las correas industriales o las bandas de transmisión. Muchas veces las vemos en los supermercados también, que no son más que esas cintas transportadoras que tienen un coeficiente de fricción óptimo para que la pieza o el objeto que vaya encima de ella a transportarse no deslice ni tampoco salte con un exceso de fuerza de fricción, ¿ok? O fuerza de contacto. Entonces, si nos fijamos en la imagen que está en el mapa mental, podemos ver una banda transportadora. Además, la silicona o el caucho natural aplicado a las juntas se han utilizado como lubricante. Entonces, vemos que los elastómeros no solamente son cosas que se estiran o que tienen cierta elasticidad, sino también que lubrican. Y aquí tenemos el ejemplo, en la industria de materiales, la silicona, que es un elastómero, se utiliza mucho como lubricante. Y el mismo caucho natural sin vulcanizar. Por otro lado, tenemos los elastómeros en la biomecánica, principalmente en la fabricación de prótesis. Originalmente las prótesis se podrían fabricar de un material mucho más duro, ¿ok? Y robusto. Hoy en día, prótesis para personas que hayan sido amputadas se fabrican con elastómeros que incluso no solamente son más ligeras y cómodas, sino que también son más estéticas. Podemos ver en la imagen miembros, como son manos y pies, e incluso dedos, que parecen de una persona de verdad, pero son hechos de elastómeros. Incluso si nos vamos ya desde el punto de vista de la cirugía plástica, las prótesis mamarias se hacen de silicona que no son más que elastómeros y cumplen entonces con las propiedades que tienen este tipo de materiales. Tiene la elasticidad necesaria para simular una mama y, y son biocompatibles. ¿Ok? Eso es muy importante que ciertos elastómeros son biocompatibles y eso es lo que los hace una herramienta sumamente importante dentro de la biomecánica y de la medicina en sí. Incluso prótesis dentales también se han fabricado con elastómeros por estas mismas propiedades. Otro avance de los elastómeros dentro de la ingeniería mecánica que me gustaría acotar es el de los elastómeros en la impresión 3D. Sabemos que el proceso de impresión 3D no es más que la fabricación de piezas a partir de la adición de material, no de la extracción del mismo, como es en el caso de los procesos de mecanizado, donde por arranque de viruta se extrae material y se obtiene la pieza. No, aquí se añade material y se obtiene la pieza. ¿Qué sucede? Generalmente se han trabajado con filamentos o resinas termoplásticas rígidas porque son mucho más fáciles de trabajar, ya que primero el material se fluidiza y luego mediante un secado al aire instantáneo prácticamente se seca y se tiene ya la pieza rígida. ¿Qué sucede? Empresas como Liquidate, que son, bueno, empresas de punta en esta tecnología 3D, han desarrollado filamentos como es el Premium Flex, el Flexible X o el Elastomero X, que no son más que resinas, tal cual como el PLA, el ABS o las resinas de PET, solamente que estas son de materiales elastómeros, es decir, estas fibras o estas resinas van a ser flexibles y de alta resistencia a la elongación, ¿ok? Tal cual manteniendo las propiedades de cualquier elastómero. ¿Qué sucede? Primero, esta tecnología, a pesar de que ya está en el mercado, no está tan voluminosa como las fibras rígidas, pero sí están, tienen un tratado mucho más delicado. ¿Por qué? Porque post impresión se debe hacer un curado de la pieza. Este curado es en base a quitar el oxígeno que haya dentro, en la misma, ¿ok? Ya que con mucha presencia de oxígeno, esta puede perder las características que nosotros queremos que tenga, que son las características elásticas. Y esto se hace mediante un lavado con alcoholes, se deja secar unos 30 minutos y luego se termina, vamos a decirlo así, de curar con luz ultravioleta para eliminar el oxígeno. Entonces, bueno, ya podemos ver otra aplicación de los elastómeros que esta sin duda que va a traer muchos beneficios no solamente a la industria, sino al mundo maker. Así que bueno, muchas gracias.